Sí, no está en pantalla completa. Ah, sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer lo que respecta a la cavidad oral. Perfecto. Entonces, cuando hacemos el aparato digestivo, tenemos que relacionarlo todo con la digestión. Probablemente en la semiología de la cavidad oral ya la realizaron con respecto a la parte de generalidades. Sin embargo, ahora lo vamos a relacionar con respecto a la digestión. O sea, cómo este órgano, este sistema va a intervenir el proceso de la digestión, ¿no? Entonces, una herramienta fundamental que tenemos es lógicamente el interrogatorio de la historia clínica, ¿no? Cómo aparecen los síntomas de la cavidad oral, cómo se ha presentado, qué incidencia tuvo, si de repente hubo un cuadro neurológico, de repente un accidente cerebrovascular, que dejó una alteración de la falta del movimiento, por ejemplo, del nervio hipogloso, ¿no? Por lo tanto, la motilidad de la lengua. Entonces, la lengua es fundamental para la fonación, como también, lógicamente, para el acto de deglución. Esta situación va a condicionar a un proceso en el cual el paciente no va a poder ingerir normalmente los alimentos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue este dato, no? O si de repente fue una lesión focal, una lesión local en la cavidad oral, una afta o la presencia de una solución de continuidad, una úlcera o lesiones de repente blanquecinas que aparecieron en la cavidad oral y que de alguna manera por el dolor, por la presencia de repente, más ante todo de dolor, impide una buena masticación. Si está en función, en forma directa a el aparato digestivo, tiene una relación directa, o si esto es una relación en función a una enfermedad sistémica que dentro de las características clínicas tienen este tipo de lesión. Así tenemos, por ejemplo, el lupus eritematoso, en la cual tenemos lesiones orales, úlceras orales. Entonces, fíjese bien que si bien es cierto, puede estar relacionado a daños locales, como también pueden generar asociaciones sistémicas, ¿no? Tenemos que preguntar también a la persona qué actividad o qué... Doctora, disculpe. Dime. ¿Está en qué diapositiva? Sí, en la primera no le he compartido. Ah, ya. Ah, ya. Sí. Sí se ve. Solo que No se ve pensé la que ya diapositiva. había cambiado y mi No, pantalla no, se no, ve completa. todavía no. Estoy Ay, hablando acerca de la historia clínica, ¿no? Y otras enfermedades como por ejemplo el contagio de ahorita infección. sí dejó de compartir. ¿Está compartida? No, ya no. Es tu computadora de repente, a ver, porque a ver, un ratito. A ver. ¿Está compartida o no? Todavía no. Me parece que al cambiarlo, ahí estamos. Está Sí, ahora compartida, sí. ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, vamos, entonces todos estos datos de la parte de la cavidad oral son lógicamente datos importantísimos que tienen que ser en la historia clínica. Nos va a ayudar para la impresión diagnóstica y elaborar nuestro diagnóstico definitivo, si de alguna manera, como les digo, es un aspecto local o si tiene relación con enfermedades sistémicas, infecciosas, o en todo caso, desde el punto de vista metabólicas o enfermedades inmunológicas, ¿no?
Entonces, el interrogatorio es fundamental, ¿no? Precisar las características de la anamnesis, ¿no? ¿Qué molestias ha tenido? Si de alguna manera, desde cuándo se inició este proceso, si piensa que tiene relación con algo que de alguna manera condicionó estas molestias, ¿no? Si tiene trastornos, como le digo, de la movilidad o motilidad de los labios y la lengua, por ejemplo, una parálisis facial central o una parálisis facial periférica, ¿no? Si hay cambios de la humedad normal, por ejemplo, el síndrome de Shore, ¿no? O si tiene alguna dificultad en la deglución por movimiento de la lengua, por ejemplo, el parálisis del nervio hipogloso. Y finalmente, si hay alguna alteración, tumoración, presencia de ulceraciones, ¿no? Todos estos interrogatorios va en función de la cavidad oral, ¿no? La semiología de la cavidad oral, lo que vamos a hacer es qué antecedentes médicos generales tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, a veces la presencia de un cuadro inmunológico, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, si tiene relación estas presencias de úlceras bucales con esta enfermedad, o si es una aparición reciente y no sabemos la causa, ¿no? Si hay antecedentes quirúrgicos generales que condicionaron o locales o regionales que pudieran tener precedente ante la aparición de la lesión, ¿no? Si tiene antecedentes quirúrgicos, rinológicos, adenotomías, en la cual pudieran haber tenido una relación con este proceso, ¿no? Entonces, la historia clínica realmente es lo fundamental siempre para hacer desarrollar nuestros síndromes y finalmente llegar a nuestro diagnóstico, ¿no? Hay síntomas muy frecuentes que van a tener el paciente, otros que no. Por ejemplo, la presencia de halitosis, ¿no? Sensación de mal olor, usualmente que el paciente muchas veces lo va a percibir o lo va a sentir, ¿no? Y es un motivo de la consulta. Es una de las cosas más frecuentes que muchas veces el paciente va a consultorio externo. Y esto él lo generaliza como que es un proceso de punto de vista digestivo y muchas veces tampoco lo es. O sea, no necesariamente lo que dice el paciente hay una interrelación realmente con lo que el diagnóstico que tenga él, ¿no? La halitosis la mayoría de veces está relacionado con hechos locales, bucales, ¿no? Bucales, dentales, a nivel de infecciones a nivel de las amígdalas, en una mala limpieza de los dientes, pero no necesariamente a una patología del estómago o una patología del hígado, ¿no? Aunque sí tenemos que la cirrosis hepática puede ocasionar un aliento amoniacal que es el fetor hepático, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sí hay algunas manifestaciones que el paciente puede sentir un mal aliento relacionado con manifestación hepática, pero usualmente es una etapa bastante avanzada de esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la región oral, tenemos que ver cuáles son las regiones o las partes que vamos a focalizar o tener que necesariamente realizar un examen y ver si hay algún tipo de alteración. Dentro de la cavidad oral lo que tenemos es los dientes, las encías, la lengua, la región sublingual, el paladar óseo, el paladar blando, istmo de las fauces, las glándulas salivales y la región de las amígdalas. Bueno, nosotros tenemos que hacer un examen clínico de todas estas partes que corresponden a la región oral. Sin embargo, no es un examen que
que realmente nos detengamos. Es un examen de rutina, ¿no? Que tenemos que hacerlo. Lo importante es, hay que hacerlo. Muchas veces los alumnos, ¿no? No realizamos completamente un examen físico de tal y asumimos que todo es normal, ¿no? Y no debería ser, ¿no? Entonces, para tener una mayor comprensión de la cavidad bucal, lo vamos a subdividir en varias divisiones, como por ejemplo el vestíbulo bucal, ¿no? Los límites del vestíbulo bucal están encuadradas en la parte posterior por las arcadas dentarias, ¿no? Como lo vemos ahí, inferior por el surco vestibulares o fondo de saco, los laterales por la región de la mejilla y la zona anterior por la región de los labios, ¿no? Esos son los límites que de alguna manera es el vestíbulo bucal. Y tenemos también una división que la denominamos cavidad bucal propiamente dicha, ¿no? En la cual lo hacemos con, o lo podemos visualizar con la presencia de una apertura bucal, ¿no? Y los límites son anterior y lateral, las encías y los dientes. Arriba el paladar óseo y el paladar blando, inferior el piso de la boca y posterior el istmo de las fauces y el paladar blando, ¿no? Con una pequeña maniobra podríamos ver todas estas partes que corresponden a la cavidad bucal propiamente dicha, ¿no? La mucosa bucal se compone de 3 zonas. Una zona masticatoria, que es la encía y cubierta del paladar duro, una mucosa especializada, ¿no? Que están ahí el gusto salado, el gusto dulce, el agrio y el amargo, que está relacionado en el dorso de la lengua, y la membrana de mucosa bucal que cubre el resto de la boca, ¿no? Entonces sí tiene 3 componentes que tenemos que tener en cuenta, que se puede perder en algunas situaciones en la cual puede haber erosiones, en la presencia de apta, por ejemplo, pérdida de la mucosa bucal, o en cuestiones de pérdida del gusto. Por ejemplo, ahora tenemos el COVID, en la cual también hay una sensación de pérdida del gusto o pérdida de las papilas que tenemos en caso de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Entonces, el paciente va a tener algunas molestias desde el punto de vista a nivel de la lengua. Y tenemos también la mucosa masticatoria, que puede generar también algún tipo de lesión en algunas patologías. Los labios, ¿no? La conformación de los labios, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta, ¿no? En la parte superior presenta un surco medio subnasal y el labio inferior tenemos una depresión llamada fosita media, ¿no? La cara anterior del labio está cubierta por piel que contiene glándulas pilosas, sebáceas y sudoríparas, y el aporte posterior compuesta por mucosa labial. Tenemos también las comisuras labiales en los costados, ¿no? Y vamos a tener que ver las características de los labios, pero ante todo las lesiones que pudieran tener o la simetría que corresponde a ellas cuando hay un problema neurológico, por ejemplo, del séptimo par, en la cual corresponde a una parálisis facial, ¿no? Central o periférico. Otro de los que tenemos que tener en cuenta está la presencia de los músculos auriculares de los labios, y ahí se insertan también los varios músculos faciales.
y que va a generar frente a alguna parálisis facial central, alteraciones o asimetrías de la presencia de los labios, que también nos podemos dar cuenta, ¿no?, al examen físico. Esto va a generar también trastorno de la deglución, pero también el examen físico que corresponde lo podemos visualizar, ¿no? O sea, que puede estar relacionado a ya sea a problemas centrales o problemas periféricos, ¿no? Muchas veces no realizamos un examen completo, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la cavidad oral corresponde a hacer un examen exhaustivo en todas las partes que ya les he indicado. Ahí tenemos, por ejemplo, el frenillo superior, en la cual el paciente, si hay un frenillo muy redumbante o tal vez pueda generar esta alteración, un problema en la fonación. Entonces, el paciente va a venir por eso, o la familia, cuando es muy pequeño, va a venir para la consulta para que de alguna manera determine por qué la fonación no es adecuada. Tenemos el paladar duro, que ahí lo vemos con la marcación 2, y el paladar blando. Muchas veces, cuando hacemos un examen clínico completo, no determinamos lo que es la úvula, la presencia de los signos de la fauce, las amígdalas, todo lo que corresponde, la faringe, pero nos olvidamos del examen físico del paladar duro y el paladar blando. Y esto no debería ser, es parte del proceso. Y le voy a contar una historia clínica de un paciente real en la cual hace unos 5 o 6 años me sucedió, ¿no? El paciente era un paciente joven, relativamente joven, 40 y tantos años, un joven adulto, ¿no? Que transitaba por diferentes sitios hace más o menos un año, porque lo primero que sintió es la sensación, la presencia de baja de peso y sensación febril. En algunas veces sí le habían detectado fiebre intermitente, y por el motivo por el cual visita por primera vez a una consulta. En la consulta les realizan una serie de análisis, le encuentran que tiene ligera anemia, le dan algunas vitaminas, algunas para las molestias generales, y el paciente refiere que mejora, pero muy poco, un 20%, y esto era mucho. La sintomatología de la baja de peso y la febrícula persistían. Ya estamos hablando de hace un año o tal vez 9 meses ya que persistía. El paciente ya comienza a bajar de peso en una cuantía importante, más del 10% de su peso total. Y ya se siente muy decaído y además muy preocupado porque las molestias persistían, como la anorexia. Va nuevamente a una clínica y ya son más exhaustivos en realizar un estudio más completo. Dentro de ellos le toman una tomografía, le toman endoscopía, le toman análisis generales, etc. Igualmente, el diagnóstico no es preciso, le dan algunos medicamentos y no tiene diagnóstico definitivo. Y el paciente igual los toma, pero mejora relativamente, pero no totalmente. Y persiste con las molestias. 2 meses antes de venir al hospital, se va a una clínica y ya lo ven sumamente delgado y hay una fiebre más continua y se hospitaliza por 2 días. El paciente, además de la fiebre, malestar general, decaimiento, no tenía un sitio focalizado de la enfermedad. Le hacen algunos análisis para procesos infecciosos y el paciente, por cuestiones económicas, sale de la clínica y se va al hospital, ¿no? Al hospital.
en el sitio donde yo trabajo. En el hospital Loaiza lo recibimos de esta manera, con todos los síntomas que ya mencioné. Y la verdad que no tenía un sitio en el cual yo podía hacer un estudio, focalizarlo. Entonces pensamos en una tuberculosis, a pesar que ya tenía una placa de tórax 2 meses antes, que no había ningún evento. Nosotros lo recibimos como nuevo y nuevamente realizar todos los estudios. Por ahí también surgió la posibilidad de un linfoma y linfoma digestivo, porque son los que menos tienen sintomatología desde el punto de vista del aparato digestivo. No tenía ganglios, no tenía hepatomegalia ni esplenomegalia, no tenía manifestaciones respiratorias ni cardiovasculares, pero el paciente ya había bajado aproximadamente 20 kilos, de los 70 kilos que tenía, su peso actual era 50 con la justa llegada. Bueno, el examen físico, como le digo, fue negativo según lo residente y interno, que usualmente se comprueba el médico asistencial, ¿no? En el caso mío, hice un examen físico, pero no rutinario, ya tenía que irme a la consulta en espera de comenzar a ver los resultados y confiando, lógicamente, en la examen físico del interno y residente, ¿no? Son 2 historias clínicas que hacen ahí. Como les digo, cuando ustedes hagan el internado, el médico tutor de ustedes van a confiar en su historia clínica. Por eso muchas veces nos molestamos de las historias clínicas mal hechas. ¿Y por qué? Porque nosotros no vamos a hacer historias clínicas nuevamente, porque el interno es el encargado de realizarlo. Y nosotros tenemos que confiar en ellos. Si no, mejor no existe internado. Lo haríamos nosotros y tal vez, muchas veces lo hemos pensado, que hacer historias nosotros mismos, el paciente sale favorecido. Cuando estamos muy amargos decimos, o sea, mejor lo hacemos nosotros solos, porque la verdad, la historia clínica no favoreció para sacar diagnósticos, porque el interno realmente no hizo una historia adecuada, ¿no? Entonces, como le digo, bueno, este paciente al día siguiente o el mismo día, creo, seguí mirando los análisis que llegaban, ¿no? Y hace una segunda visita. Y en ese trayecto, o el segundo día, fue creo, no, el primer día, me dice, doctora, por favor, quiero hablar con usted. Sí, le digo, no hay problema. He sentido un huequito en la región del paladar blando, ¿no? Bueno, él no me dice en la parte paladar, sino en la parte superior de la. Entonces yo todavía no le había examinado, entonces le digo, llamé a los. No, bueno, si el paciente me decía, porque había pasado la lengua por la parte superior del paladar blando, había que verlo. Entonces, baja lengua, ¿no? Y efectivamente tenía un huequito redondito, muy redondito, en el paladar blando. Pero era tan redondito como una huella digital y que no tenía en el circunscrito de ella ninguna protuberancia, ni una zona de necrosis. Parecía como si fuera realmente, hubiera nacido así, para mí, la primera impresión que fue. Entonces, volví a insistir, si el paciente, si el paciente en esta zona él lo había tenido antes y no se había dado cuenta. Y él me dice, no, doctora, nunca sentí ese huequito, o sea, es raro que pudiera haber aparecido. Y me dijo, es más, le demuestro que no lo he tenido. Entonces le digo, ¿cómo así? Me dice, yo tengo la endoscopía hace 6 meses que me realizaron y en ningún momento me dijeron que yo tenía una lesión así, y para hacer la endoscopía me tuvieron que filmar todo. Y efectivamente, las endoscopías se hacen con
son grabados, ¿no? Y se lo dan al paciente, casi siempre, en todas las endoscopías. El paciente me lo trae el mismo día, el familiar lo trae, y lo vimos, efectivamente no tenía esa lesión, ¿no? Y ahí comenzó nuestro diagnóstico probable, ¿no? El residente y el interno no habían realizado, aunque ellos me dijeron que no había nada, eso era imposible que en un día hubiese aparecido, ¿no? Y bueno, comenzaron a hacerse los diagnósticos diferenciales, dentro de ellos la presencia de una leishmaniasis, tuberculosis, sífilis, y ahí estaba los linfomas, ¿no? Llamamos a maxilofacial para que le hagan la biopsia correspondiente con los estudios para infecciosas también, para leishmaniasis y todo, por el Instituto Nacional de Salud, y finalmente el diagnóstico salió y tenía mucho que relación con con la semiología que tenía el paciente baja de peso. Salió un linfoma, no Hodgkin, de mucosa, poco diferenciado y de un mal pronóstico, pero llegamos al diagnóstico con la presencia de la biopsia, ¿no? Vino el servicio de el servicio de hematología, y también el servicio de médicos oncológicos, y bueno, determinaron que se lo llevaron a su servicio para iniciar el tratamiento lo más pronto posible, pero lógicamente hacer otro estudio inmunohistoquímico, etcétera, etcétera, para ver el pronóstico de la lesión. Como les digo, la lesión no estaba 2 días, ¿no? La lesión lo tenía más tiempo. Y probablemente los síntomas generales que tenía estaban relacionados con la enfermedad. Con la enfermedad que se le diagnosticó finalmente, ¿no? Entonces, es muy importante el examen físico completo, ¿no? En el caso es... con respecto a las mejillas, tenemos que ver la región labial mentoniana, región cigomática, la región de las parótidas y también el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Y también articulaciones temporomaxilar, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces el paciente va a acusar dolor en casos, por ejemplo, de una artritis reumatoidea. Hay alteraciones de la masticación, ante todo por dolor en algunas articulaciones que corresponden a la masticación, como es la temporomaxilar. Las mejillas, ahí tenemos que ver el espesor de los músculos del bucinador, ¿no? La presencia, las bolas de Bichar, en caso de pacientes que están con muy baja de peso, vamos a tener una bola de Bichar muy disminuida. Y esta es la región paladina, ¿no? Y bueno, su conformación. El piso de la boca, como vemos, está insertado la presencia de la lengua, ¿no? Y no se olvide que la lengua tenemos la percepción del gusto, de la masticación, en la deglución interviene, en la succión, fonación, y facilitar también la articulación de las palabras. En caso de que de repente el paciente, por un problema neurológico, hay algunas alteraciones de la que tenemos ahí, ante todo del movimiento, este paciente se va a ver imposibilitado a pasar los alimentos, ¿no? El primer acto de la masticación no lo va a poder realizar por falta de movimiento, porque se va la lengua de alguna manera tiene movimientos, pero a la falta de ellos se aglutina en la parte posterior y puede haber atragantamiento de los alimentos. Por lo tanto, estos pacientes en la primera fase no pueden
ingerir alimentos por la cavidad oral porque se pueden atragantar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Inclusive dentro de la terapéutica tenemos que poner ahí, ¿no? Evitar ninguna terapia o ninguna alimentación por vía oral, ¿no? E inclusive a veces líquidos, ¿no? Bueno, entonces tenemos los grados de sensibilidad que se encuentran en la punta, el dulce, salado en la región de los bordes laterales y el ácido y amargo en la parte posterior, ¿no? Como sabemos, el nervio hipogloso es uno de los nervios principales, ¿no? En la cual interviene en el movimiento de la lengua, ¿no? Tenemos el nervio lingual también, y también el nervio laringio de orden de importancia, ¿no? En la lengua y en la parte anterior del epiglotis, ¿no? Bueno, como les digo, tenemos que ver también las características de las papilas gustativas, ¿no? Pero ante todo, de la forma de estas papilas o la pérdida de estas papilas, ¿no? Entonces tenemos acá el piso de la boca, ¿no? Tenemos ante todo lo que representa la presencia del frenillo, ¿no? Que es un repliegue, ¿no? En la parte central, y en ambos lados se hallan los edificios o desembocaduras de los conductos de Warson, ¿no? También hay que tenerlo siempre presente. Y la exploración de la boca, ante todo, vamos a utilizar un baja lengua, ¿sí? Y una pequeña linterna, que son los dos elementos fundamentales para examen físico de la región bucal. Muchas veces usamos este espejito, pero la verdad lo utiliza más el odontólogo, pero con una buena luz y un bajalenga es suficiente para nuestro examen físico, ¿no? Ante todo hacemos inspección y palpación. ¿No? Entonces, y cuando hacemos la presencia, ante todo el uso de la baja lengua, como lo han hecho en medicina generalizada, en la parte de semiología general, vamos a apoyar en el tercio medio de la lengua, ¿no? La región dorsal. Y el paciente va a abrir discretamente la boca y con un apoyo, ¿no? Del baja lengua, ante todo en el tercio medio. Nunca decir al paciente que diga ¿no? Porque la verdad ahí estamos, aumenta la lengua, va a generar mayor resistencia, ¿no? Lo mejor es que abra la boca y que esté muy relajado, ¿no? Y a veces, inclusive, sin necesidad de poner la baja lengua, vamos a obtener una visión de la parte posterior de la boca, ¿no? Entonces, en la palpación, sí, lo que vamos a usar, ante todo, la presencia de guantes. Tal vez es en el único, bueno, en todos los orificios, como también en el orificio anal, vamos a utilizar guantes para nuestro examen físico. Ahora con el COVID y que no sé cuántos, se hace el examen físico con guantes. Bueno, sí, porque es una enfermedad de infecto contagiosa y la verdad que hay muchos riesgos, ¿no? De esta enfermedad, pero no es una prioridad el uso de guantes.
y por lo tanto la sensibilidad se pierde, porque nosotros lo que utilizamos es la palma de los dedos para hacer un examen completo. Entonces, en otros órganos, como por ejemplo hígado, estómago, queremos hacer, no debemos usar guantes. Pero en la cavidad oral, sí, porque la cavidad oral es muy contaminada. Y si hay algunas ulceraciones o si hay algunas lesiones, sí nos podemos contaminar altamente. Entonces, se debe realizar con mano enguantada. Igual que los orificios, tal vez anal también, ¿no? O sea, lógicamente hay que usar guantes, ¿no? Entonces, tenemos que ver alteraciones del color. Por ejemplo, la presencia de ictericia o la presencia del uso excesivo de caroteno, como por ejemplo zanahoria, naranja, que le va a generar un incremento de un color amarillo, ¿no? Pero realmente no es ictericia porque las conjuntivas están normales. O si hay cianosis en la coloración a nivel de la mucosa oral, si hay palidez, igualmente la presencia de anemia, si hay presencia de enantema o eritema, ¿no? De la escarlatina, ¿no? El signo de Kopling, si hay pápulas blancos azuladas, ¿no? Rodeada de un halo rojizo, está relacionado con la presencia del sarampión, antes del brote inclusive, ¿no? Entonces hay pediatras que pueden diagnosticar prematuramente la presencia del sarampión por este signo de Kopling. Sin embargo, tienen que tener en cuenta la base epidemiológica porque de repente ya han visto casos dentro de la comunidad de sarampión y al haber este signo de Kopling lo van a relacionar lógicamente con el sarampión, ¿no? Vamos a tener que ver alteraciones de la humedad y eso lo vamos a hacer en el examen físico porque el paciente sí lo va a decir, siento que tengo excesiva salivación, ¿no? Me chorrea la salivación, o sea, y otros te va a decir como que tengo las mucosas muy secas. Y tenemos que buscar la causa porque se puede ver este aumento de la serorrea o disminución. Tenemos, por ejemplo, aumento de la serorrea puede presentarse en el embarazo, el síndrome esofágico, también gastritis, colecistitis, síndrome péptico. Entonces, lo que el paciente va a querer, siempre explicaciones o siempre cuáles son las causas que puede condicionar. O disminución en caso de pacientes mucosas secas, ¿no? Por ejemplo, pacientes deshidratados por diarrea, vómito, febril, intoxicaciones por el uso de atropina, te va a generar mucha sequedad de las mucosas, pero también ahí tenemos enfermedades inmunológicas, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, muchas veces por sí solo o asociado con artritis reumatoidea o el lupus u otra enfermedad inmunológica. Tenemos lesiones ya visibles que podemos ver. Por ejemplo, acá tenemos lesiones vesiculares por el herpes simple, ¿no? Que aparecen en la mucosa labial y que ocasionan muchas molestias dentro de ellas, mucho dolor y disminución y poca tolerancia a la apertura vocal, porque el paciente al hacer los movimientos bucales va a sentir mucho dolor, ¿no? Entonces tenemos las estomatitis herpéticas, ¿no? Tenemos otros trastornos carenciales, por ejemplo, la lengua depapilada, ¿no? Una lengua muy intensa, rojiza, ¿no? Que se ve en trastornos desde el punto de vista de deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, ¿no? Hierro y zinc. Es muy frecuente en pacientes adultos mayores, ¿no? Y eso tiene que ver también con algunas otras molestias, ¿no? Por ejemplo, pérdida de los sabores muchas veces
o presencia también de polineuropatías que inclusive se puede dar a nivel de las lenguas, ¿no? O sea, como unas discretas parestesias, ¿no? Generado ante todo por la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Estos pacientes ancianos, adultos mayores, la digestión se comienza por la cavidad oral. Pero si no hay una buena masticación y el paciente le estamos dando un bistec, carnes bastante duras y que no pueden ser digeridas porque él no tiene una buena masticación, porque carece de piezas dentarias o está desdentado, ¿cómo le podemos dar una alimentación de esas características? Porque el paciente no va a pasarlo o va a tragarlo, y esto no es conveniente para una buena digestión, ¿no? Porque no se puede de alguna manera, ya cuando llega al aparato digestivo, no es que haya una masticación, ¿no? Prácticamente es un alimento que no está triturado y no va a ser absorbido, por lo tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que la alimentación del adulto mayor debe ser diferenciado por estas características que pueda tener el paciente, ¿no? Tenemos lo más frecuente y lo más común, que son las estomatitis aftosa, ¿no? Que se da en el 85%, pero son frecuentes y también son que vienen a consulta porque le generan mucha molestia y son recurrentes, ¿no? Son redondeadas, ovaladas, tienen un fondo amarillo y rodeada de un eritema, ¿no? Suelen ser menos de 5 milímetros y desaparecen espontáneamente, ¿no? Normalmente no dejan cicatrices y son muy superficiales, ¿no? Pueden reiniciarse nuevamente. La aparición de las aftas no se sabe por cuál mecanismo, puede ser algún tipo de alimento, puede generar, por ejemplo, cítricos, en algunos pacientes lo van a referir, con una infección muy cercana también dentro de la cavidad oral, presencia de roces, estrés, ¿no? Pero son lesiones benignas, ¿no? Sin embargo, el paciente sí va a venir porque le genera mucha molestia, ¿no? Entonces, el paciente hay que preguntarle si algún tipo de alimento se ha dado cuenta que tiene interrelación con la aparición. Muchas veces el paciente va a decirlo, ¿no? Mucho cítrico estoy tomando, ¿no? Durante esta última semana, o de repente también caramelos de limón, ¿no? O sea, pero puede ser un factor de precipitación de esta presencia afta, ¿no? Tenemos ahí, son dolorosas, ¿no? Pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser, normalmente cicatrizan en un promedio de 7 a 10 días, pero desaparecen completamente, ¿no? En las mucosas usualmente no deja una huella muy importante, ¿no? Por lo tanto, y es muy superficial, por lo tanto desaparece. Son muy bien circunscritas y no son profundas. Y lo que vemos en el último, que úlceras bucales, sí estas son úlceras más profundas. Si ven la anterior, son blanquecinas, mucosas plenamente. Las de abajo tenemos que sí es más profunda, y ahí sí tenemos que buscar la causa. Muchas veces interrelacionados con algo muy cercano, ¿no? O un traumatismo que ha habido de repente a la masticación y uno sin querer mordió, ¿no? La mucosa, o puede ser porque el acto del masticar o los dientes a veces están no bien alineados, o en su defecto tienen una ligera punta en la zona que está básicamente rozando la mucosa y puede ser la causa de úlceras bucales, ¿no? Entonces tenemos que saber el porqué. También puede ser que las mucosas orales estén hiperpigmentadas, como por ejemplo en la enfermedad de Addison, ¿no? Deficiencia de enfermedades desde el punto de vista endocrinológica, ¿no? Y lo que vamos a ver es esa hiperpigmentación de mucosas y también
muchas veces en la región interna de los labios y encía, ¿no? Como ven, las lesiones que puedan tener en la cavidad oral pueden interrelacionarse con enfermedades desde el punto de vista de todo índole y nos puede ayudar para justamente para el diagnóstico de diversas enfermedades desde el punto de vista endocrinológicas e infecciosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una lesión ulcerativa en la región de la mucosa oral bastante grande, ¿no? Con zonas poco necrosadas y también en la región de la lengua, ¿no? Y que está relacionado con sífilis. Ahora, esta lesión, así como la vemos en la cavidad bucal, podría estar relacionado con un CA también de mucosa bucal, pero porque las características pueden ser similares. La biopsia es la que va a determinar, ¿no?, este diagnóstico, pero también los antecedentes. Si el paciente tiene su conducta sexual y ha tenido relaciones con pacientes de alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, es lo lógico pensar lo primero que pudiera estar relacionada esta lesión, básicamente con la presencia de sífilis, ¿no? Entonces, todos los antecedentes que tiene el paciente son fundamentales para iniciar nuestra impresión diagnóstica inicial y posteriormente lo confirmamos con los análisis de laboratorio, ¿no? Podemos saber también lesiones hiperqueratósicas, ¿no? Algunas pueden estar sin todavía presentar displasia, ¿no? O con displasia muy leve, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que estas lesiones tan grandes y amplias pudieran interrelacionar con el carcinoma a nivel de la cavidad oral, ¿no? Entonces los antecedentes sí hay que preguntarle si es fumador, ¿no? Si hay fricción crónica, ¿no? Y muchos alimentos irritantes que pudieran haber ocasionado como factores de riesgo, ¿no? Tenemos la lengua geográfica también, ¿no? Es un trastorno benigno de causa desconocida, en la cual se encuentran áreas rojas que carecen de papilas con áreas normales, ¿no? Es una lengua benigna, ¿no? De nacimiento, ¿no? O sea, ahí influye también preguntarle, ¿no? Si desde cuándo lo tiene. Si lo tiene hace mucho tiempo o ha nacido así, o sea, es algo benigno. Tenemos lesiones ahí, leucoplaquia o parches blancos, miren, ¿ven?, ¿no?, que son indolorosas, ¿no?, la mucosa oral. Esta leucoplaquia sí hay que tenerle un seguimiento, ¿no?, porque son mucho más grandes estas lesiones, ¿no? Lengulositis atrófica, ¿no?, que es bastante frecuente también en los adultos mayores, ¿no? Miren, es una lengua brillante, despapilada, ¿no? Roja, ¿no? Muy roja, y es por deficiencia ante todo de ácido fólico, B12, piridoxina, hierro y riboflavina, ¿no? Muy frecuente en el adulto mayor, ¿no? Y el paciente no tiene apetito porque justamente tiene mucho ardor en la lengua. O sea, es increíble. El paciente está desnutrido, no tiene apetito y no hay forma de generarle mejor. Y al tener esa deficiencia, al darle un suplemento vitamínico y además mejorarle la dieta, el paciente va a tener más hambre, ¿no? Porque es una alteración nutricional. No. Entonces la etiología de esta lengua roja, de papilada, puede ser mucho, ¿no?
infecciones también, el estreptococo te puede producir, o sea, es muy importante por eso la historia clínica donde desarrollamos, ¿no? Paciente por desnutrido crónico, paciente con VIH, ¿no? Algunos medicamentos podían generarlo también, ¿no? Pero más ante todo por trastornos nutricionales, ¿no? Una neoplasia con pérdida del apetito, al final vas a tener también un trastorno nutricional muy importante, ¿no? Ya habíamos visto la lengua geográfica, ¿no? Que es benigna, ¿no? Afecta, dice, 1 a 3% de la población. La verdad que yo lo he visto en un paciente durante toda mi experiencia de vida y depende también de repente factores genéticos, ¿no? De repente la raza mestiza no lo tiene mucho, ¿no? Lengua vellosa tenemos, que puede aumento de o cambios de coloración, puede ser relacionadas color amarillo, café o negro, ¿no? Usualmente las papilas son elongadas en el dorso de la lengua, ¿no? Que se ve, y pueden aparecer posterior a antibiótico terapia. Entonces ahí viene también la historia clínica, ¿no? ¿Qué es lo que condicionó a esta aparición? O sea, ¿qué medicamentos se está tomando también, ¿no? Y la suspensión, si de alguna manera determina la desaparición de esta lesión, ¿no? Entonces, tiene que ser una historia muy exhaustiva, ¿no? Y la verdad es que es lo que queremos nosotros en la parte de semiología, que sepan la importancia de la historia clínica, ¿no? Y muchas veces los alumnos de la última generación, la última década, prefieren estudios especializados a una buena historia clínica y se van equivocando de diagnóstico y el paciente consumiendo su dinero. Y no debe ser así, ¿no? De un buen examen clínico, una buena historia clínica, salir la impresión y ahí recién hacer nuestro plan de trabajo. No que el paciente diga una cosita y comience a hacer un plan de trabajo exhaustivo y muy costoso, ¿no? Que ni el sistema de salud lo va a hacerlo rápidamente y si lo hace en forma particular le va a costar de repente todo lo ahorrado que tenía el paciente, ¿no? Y lamentablemente ahí hay un segundo problema, social económico. Tenemos también la lengua fisurada o lengua escrotal, ¿no? Usualmente se ve en pacientes de edad avanzada, ¿no? En estas fisuritas, ¿no? Chiquititas que hay, ahí se quedan restos alimentarios, ¿no? Y la verdad que pueden producir mucha irritación. Entonces el paciente tiene que, la lengua, ¿no? Limpiarla bien, ¿no? Y tenemos acá la queilitis angular, que tal vez lo vemos con frecuencia, ¿no? Estas lesiones a nivel de los ángulos de la boca, placas blanquecinas, ¿no? Relacionado con la presencia de candidiasis, ¿no? En la cavidad oral. Pero las cándidas también pueden estar en la lengua, en las mucosas, como en este caso, ¿no? Tenemos, ¿no? Placas blanquecinas que usualmente pasamos la baja lengua y con la siguiente persistencia de esas placas que no salen, ¿no? A pesar del paco, la presencia de a nivel de la lengua que tenemos, ¿no? Al levantarnos, ¿no? Estas células epiteliales que se descaman y nos va a formar, ¿no? Un paco en la región de la lengua, ¿no? Que se denomina, que es blanquecina y que uno lo cepilla, ¿no? Pero, y que a veces es un sabor bastante desagradable, depende de lo que uno ha comido un día anterior, ¿no? Este no sale esas
placas blanquecinas, ¿no? Y llamadas también Muget, ¿no? También tenemos lesiones como por ejemplo la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda, ¿no? En este caso vemos, es una inflamación aguda muy destructiva y con mucha lesión a nivel de la mucosa, ¿no? Puede estar relacionado con gérmenes gram negativos, ¿no? O también con anaerobios, ¿no? Muy frecuente en los pacientes diabéticos y estos sí tiene que haber una limpieza ante todo a nivel maxilofacial o el ortopedista, ¿no? Porque son bacterias, ¿no? Imagínense, por eso es que les digo que el examen de la cavidad bucal, ya cuando hacemos palpación, sí tenemos que hacerlo con guantes, ¿no? También tenemos úlceras, ¿no? Que van a venir el paciente por enfermedades sistémicas o inmunológicas, ¿no? Son úlceras orales que aparecen y desaparecen, ¿no? Eh, eh, en este caso a veces hay sí antecedentes de neutropenia transitoria, ¿no? ¿No? Entonces, la historia clínica es fundamental para hacer presunción cuál es la causa de estas úlceras, ¿no? Y se correlacionan lógicamente con los en el examen del laboratorio, la presencia de neutropenia, ¿no? La pigmentación, ¿no? Que se pueda encontrar a nivel de los dientes o mucosas también, ¿no? Por ejemplo, la presencia de mercurio, plomo, intoxicación por bismuto, sales de oro, ¿no? En caso de pacientes con artritis reumatoidea que puedan tomar alguno, ante todo este sales de oro, pero otros porque de alguna manera trabajan, ¿no? En centros ante todo de mercurio, plomo, ¿no? Intoxicación, aunque podría verse alguna de estas características, ¿no? Pigmentaciones por metales pesados. Algunos alimentos y bebidas te pueden dar también esta coloración y el paciente va a venir justamente porque le llama la atención. El uso de café, té o las gaseosas, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Te pueden dar en excesiva, ¿no? Te pueden dar ese tipo de coloración. El tabaco, ¿no? Además que te genera un mal aliento, también te van a dar algunas coloraciones oscuras en los dientes, ¿no? Los que fuman o que mastican tabaco, ¿no? Y le genera un aliento desagradable también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas interrelacionados con enfermedades tumorales. Por ejemplo, tenemos ahí el síndrome, el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que pueden salir en las mucosas, pero también en pulmón, en diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y lo que vamos a ver es una lesión de color violácea, ¿no? ¿No? Que nos hace presumir la presencia del sarcoma de Kaposi. Pero ojo, tenemos la historia clínica en la cual el paciente en un estadio SIDA, ¿no? Y ya es más fácil realizar ese diagnóstico, ¿no? De sarcoma de Kaposi. ¿No? Como en este caso es de color púrpura, violáceo.
Pero hay otro tipo de lesión, dependiente del estadio o otras infecciones oportunistas, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior tenemos una leucoplasia, eritoplasia, ¿no? Usualmente son lesiones hiperqueratóxicas y que se degeneran posteriormente a un carcinoma escamoso, ¿no? En adulto mayor hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Si aparece una placa así blanquecina, hiperqueratóxica, en forma irregular, eh, eh, hay que hacerlo el diagnóstico lo más prematuramente, ¿no? Las glándulas salivales también, ¿no? Que intervienen lógicamente en la secreción, ¿no? Tenemos las parótidas, ¿no? Caso de cirrosis hepática, hay incremento de las parótidas, ¿no? Y ver también las sumas maxilares, sublinguales, por lo menos tocarlas, ¿no? Y ver si hay procesos inflamatorios, ¿no? De ellas, ¿no? Y su drenaje también. Bueno, ya habíamos dicho la cialoadenitis, ¿no? La disminución de la segregación de saliva, ¿no? Usualmente relaciona a enfermedades autoinmunes, ¿no? Y hemos visto el Sjögren, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y ojo también, no solo a nivel de la mucosa, sino a nivel ocular, ¿no? Entonces, no solo de limitarse, lógicamente, a la parte bucal, porque muchas veces hay compromisos diferentes de diferentes otros órganos, por ejemplo, el Sjögren, ¿no? No. Y el carcinoma escamoso, que son lesiones ulcerativas, que ya la vieron anteriormente, es la neoplasia maligna que predomina en la cavidad oral. O sea, si tenemos una lesión que ya abarca más planos profundos, que ha ido incrementando y que es adulto, mayor, casi la mayoría de ellos, entonces sí amerita una biopsia, ¿no? Y lógicamente tener el diagnóstico lo más pronto posible, porque la mitad son mortales en los 5 años siguientes. Entonces, si hacemos una exéresis de algo muy local o muy pequeño, el pronóstico mejorará. Como le digo, aparece por arriba de los 40 años, ¿no? Y los factores que incluyen de riesgo para esta enfermedad son el tabaquismo, la presencia de consumo de alcohol, irritaciones prolongadas, ¿no? Antecedentes familiares que pueda tener también con neoplasia, ¿no? Son factores que pueden contribuir a la presencia de estas neoplasias a nivel de la cavidad oral. El paciente puede venir también por sangrado y a veces decimos es hemotisis o es la presencia de hematemesis, pero no nos damos cuenta que debajo de la lengua hay dilataciones varicosas, ¿no? Que estas pueden también sin querer, pueden sangrar, ¿no? Pero la verdad no tienen importancia, ¿no? No tienen importancia, ¿no? Como les digo, siempre hay que estar al tanto pues de las lesiones que vamos a tener en la cavidad oral, ¿no? Porque muchas veces, en caso de muy poco, será 3 o 4 años también, viene una estudiante de medicina en la cual quería que lo vea a su amigo, ¿no? Y este estudiante, conocida por nosotros, no viene directamente a mí, viene hacia otro médico en una oficina muy pequeña que tenemos en el piso, donde trabajamos, oficina médica, y le dice pues al doctor, mire, quiero que me vea a mi amigo, ¿no?
El chico no llegaba a los 30 años, tal vez 28, 27, estaba bastante delgado. ¿Y por qué venía? Baja de peso. Similar al caso que habíamos dicho. El paciente ya tenía no sé cuánto tiempo, exactamente no me acuerdo de él, cuánto tiempo le decía, pero ya había estado en forma particular, hasta tomografía abdominal le habían llegado. Como les digo, miren, pues eso es el problema, ¿no? Comienza con estudios muy costosos y sin diagnóstico. Igual venía sin diagnóstico. Entonces le decía al compañero de trabajo, la tomografía tenía endoscopía, ¿no? Y hasta el momento no tenía diagnóstico. Entonces el paciente había estudiado arte, ¿cómo se llama esto? Era pintor, pero era artista, ¿no? Así había estudiado en la escuela no sé cuánto de artes y eso, ¿no? Entonces, era el antecedente que tenía, ¿no? La verdad que yo no estaba, yo escuchaba, porque como le digo, es una oficina muy pequeña, yo estaba en mi escritorio haciendo algunos trabajos y, y, y estaba ahí el paciente con la alumna, que yo también la conocía, ¿no? Y la alumna le estaba pidiendo favor al otro, que quería una cama para el paciente, ¿no? Entonces, el doctor sale con las imágenes, ¿no? La tomografía, toda la radiografía que tenía, que en forma ambulatoria, un médico particular se lo había pedido en una clínica, y para verlo, ¿no? Entonces yo ya, la verdad que tuve mucha curiosidad, y porque era bastante joven el muchacho, y me pongo y lo miro, y bueno, tenía un bajalengua ¿cómo se llama? Tenía en mi mandil, y le digo, porque lo veo demasiado delgado, abre la boca para mirar, ¿no? Vale. ¿Qué quería ver yo ahí? La presencia de huésped inmunocomprometido, y dentro de ellas las candidiasis oral. Y efectivamente, o sea, se me vino la idea, bueno, es un chico, tal vez su conducta sexual, no sé si, cómo será, pues artistas son más bohemios, tal vez, ¿no? Eh, eh, Asumí que podría ser, tiene la edad correspondiente, es joven, ¿no? No mira consecuencias, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Y tenía cándida en la cavidad oral, como el paciente no tenía la queilitis angular, tenía en la boca, en la parte posterior que se ve la lengua, placas blanquecinas, y en las zonas laterales de la mucosa tenía también placas blanquecinas, ¿no? Y pensé que había tomado, siempre hay que dudar, a pesar de todo, ¿no? Le digo, ¿has tomado leche, has comido esto? Yo también comencé a sacarlo con la baja lengua, si salían, no salían, que eran placas fijas, porque a veces pueden confundir, y ahí o hace unos diagnósticos, pues, ¿no? No, hace un pseudo diagnóstico, y no salían, ¿no? Entonces, viene pues el doctor y justamente estaba diciendo, no, que no encontró nada con la chiquita de estudiante de medicina, ¿no? La, venía pues de haber visto eh, las placas, y yo le digo, mírale la boca, le digo a mi compañero de trabajo, y bueno, pues ve lo mismo que veo, ¿no? No dijimos nada porque era una impresión diagnóstica, pero fuertemente ligada a pacientes de inmunocomprometidos, ¿no? Y efectivamente salió VIH. O sea, miren, o sea, claro, hay que hacer un examen prolijo, pero siempre vamos en búsqueda, ¿no?, de algún signo que pueda atribuir, ¿no? Y la verdad salió positivo, ¿no? Pues prueba positiva en estadio SIDA. Estadio SIDA, le hicieron una endoscopía, había cándida también esofágica. Es decir, los linfocitos estaban muy por debajo de 50, creo, el CD4, es decir, era un jovencito, pues, me imagino, pues,
con una conducta sexual, ¿no? Múltiples parejas, no sé, la verdad. No fue mi paciente, ¿no? Bueno, entonces por eso es muy importante el examen físico. Muy bien. ¿Y quién es el delegado? ¿Quién es el delegado? El compañero Noel Lozano, doctora. Buenos días. ¿No está? ¿Ah? ¿No está? ¿No es el delegado? Me pareció verlo, si no es. ¿Estás por ahí? Parece que está en la reunión, doctora. Bueno, Sí, bueno, doctora. la verdad, yo como ustedes, Doctora, ¿me escuchó? sí, se escucha. Yo como ustedes soy Villarrealina, nunca voy a dejarse, pero me sorprende la verdad que ustedes no se pongan en comunicación, ya terminando ustedes sus clases, no se pongan en comunicación con ninguno de nosotros y nosotros iniciando la teoría, ¿no? Cuando los más interesados son ustedes, ¿no? Eso la verdad que a mí me sorprende, ¿no? Realmente el alumno. Estamos carentes de un orden, ¿no? O sea, todo el mundo hace lo que le da la gana. No entiendo. Yo soy villarrealina también. Por eso me sorprende, ¿no? El delegado, o sea, nosotros somos